Paco es autor y director, es en este momento pues, una de las estrellas de nuestro teatro español y tiene una obra, Hilvanando Cielos, que con su compañía, la Compañía Hongaresa de Teatre, se está representando en el Teatro Valle Inclán. Este año se cumple el 20 aniversario de la implantación de los estudios de dirección de escena y dramaturgia en la RESAD y por extensión en toda España. Entonces nos parecía interesante que las actividades que nosotros fuésemos a hacer a lo largo de este curso y posiblemente el siguiente nos sirviesen, entre otras cosas, para conmemorar, festejar el que estos estudios pues, se hayan iniciado en su momento y hayan alcanzado ya una edad suficientemente venerable. Es curioso porque además tenemos en la persona de Itziar a la representante de la primera promoción de dramaturgos, por tanto en sí misma es alguien que tiene toda esta trayectoria de haber pasado por el hecho de haber sido alumna y haberse convertido 20 años después, antes de los 20 años, en una de nuestras profesoras más reconocidas y brillantes. Y en el caso de Paco, que es alguien a quien, pues no sé, los que hemos nacido en los años 60 lo consideramos absolutamente un compañero de viaje, es más que un compañero, porque en realidad es un guía para nosotros, dado que concilia en su persona las dos condiciones de autor y director, pero también de empresario, productor, promotor, es decir, es alguien que ha sabido perseverar hasta el extremo de consolidarse como lo que es uno de nuestros más grandes autores, y además es importante que esté aquí en la RESAD porque la propia RESAD ha tenido la suerte de editar el texto que en estos momentos está representando, Hilvanando Cielos, dentro de la revista Cotaciones. Así que son muchas las razones por las que queríamos que estuvieses aquí y te dejo en manos de Itziar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un placer tener a Paco con nosotros por todas las razones que Pedro ha expuesto ya y que yo no voy a reiterar, pero me gustaría hacer un pequeño guiño poético tan al gusto de Paco y tan propio de sus escrituras. Cuando Paco ganó el premio Marqués de Bradomín con una obra que se llamaba Umbral, Paco me contó que se sentía protegido por el manto del marqués. Aquella protección, 20 años más tarde, ha seguido presente de tal modo que es en un teatro que se llama Valle Inclán, donde tenemos la suerte de ver una obra que se llama Hilvanando Cielos, y hilvanar, coser sin hacerlo de forma definitiva los cielos, seguramente tiene que ver también con un dramaturgo al que vi volar en Gijón en unos encuentros de escritura y al que he visto volar en muchos momentos de las últimas dos décadas. Ser dramaturgo volador es tarea encomiable en el teatro español contemporáneo, cuando tantas veces los vuelos son cortos y tantas piedras parece que nos exigen estar todo el rato arrodillados. El placer de compartir con Paco estos caminos y esa tristeza húngara que constituía el punto de arranque poético también de su compañía y de ese proyecto que Luisa Cunillé, Lola López y el propio Paco han defendido durante estos 20 años, que hay que decirlo muy alto, lo que eso significa, ¿no? en unas décadas a veces tan llenas de vaivenes y de altibajos. El trabajo de Hongaresa y la escritura y la dirección escénica de Paco nos ha demostrado que hay vuelos de largo aliento y que hay vuelos que nos animan a seguir volando y a usar nuestras alas. Y yo creo que eso es algo que agradecemos especialmente a Paco. Y además, algo que también me parece que hay que decir, Paco es una persona que allí donde ha impartido talleres de dramaturgia, donde ha impartido seminarios, donde ha hecho experiencias de escritura, ha animado a sus alumnos a que vinieran a estudiar dramaturgia en la RESAD. En las pruebas de ingreso del itinerario de dramaturgia, pues algunos de los profesores que formamos parte de ese grupo hacemos la pregunta: ¿por qué estás aquí?
¿qué te hace estar aquí? ¿Por qué razón? Y muchos de ellos, o bastantes de ellos, nos dicen, es que yo hice un taller con Paco Zarzoso y eso fue el motor que me animó a venir aquí. Así que, además también, yo creo que para celebrar estos 20 años hay que celebrarlos especialmente contigo por haber sido un mentor de muchos, utilizando una referencia del viaje del héroe, un mentor de muchos de los alumnos que están estudiando dramaturgia aquí. Entonces, bueno, pues bienvenido, esta es tu casa y yo creo que por favor que estés con nosotros siempre que quieras, porque para nosotros es un placer tenerte aquí. Paco, yo te voy a proponer una pequeña charla, abierta por supuesto, para que también las preguntas, los comentarios de todos los alumnos y alumnas que están se puedan incluir, si te parece. Y no sé si tú querías empezar, ¿no? Bueno, a mí me gusta un poco esto de cambiar el orden de las cosas, así que me gustaría empezar hablando del Apocalipsis. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Sí? Porque el Apocalipsis es uno de los ejes que vertebran Hilvanan los cielos, ¿no? Y la sensación de un final de mundo que convoca a los personajes, algunos de ecos shakespearianos de tu obra. Y me gustaría que nos hablaras de por qué el final del mundo, por qué el Apocalipsis. Pues, bueno, antes de nada estoy muy contento y emocionado por todo lo que habéis dicho y haberme encontrado con estos dos también compañeros de viaje que nos hemos visto en muchas ocasiones y, bueno, y estar en un lugar donde se aprende la dramaturgia, que es, bueno, y la dirección, que es mi gran pasión vital, y entonces estar en este espacio me parece una gran alegría y yo os agradezco mucho de estar aquí. Bueno, el Apocalipsis. Para mí, bueno, el teatro, y en eso recojo una cosa de Spiegelburg, de Rafael, que dice que el dramaturgo es un cazador de catástrofes. A mí me gusta en el drama, últimamente pienso mucho en acercar la mano al fuego, en intentar acercarse de alguna manera al conflicto, a la llama, lo más posible. Y creo que el teatro es ese espacio donde en un pequeño lugar hay que representar algo y creo que tiene que tener una gran intensidad, ¿no? Y bueno, pensé, pues ¿cuál es la mayor catástrofe? ¿Cuál es la mayor catástrofe? Pues el Apocalipsis. Quería hablar sobre el Apocalipsis y quería hablar en esta obra de personajes que fueran portavoces de un Apocalipsis, pero que al mismo tiempo fueran personajes reconocibles, personajes vitales, personajes que se enfrentan, bueno, al gran conflicto que es pues el fin del mundo, pero que al mismo tiempo fueran personajes como muy humanos. Y bueno, vi como de pronto el Apocalipsis, es decir, ese es el gran conflicto, porque la desaparición de todos los seres humanos creo que es la mayor catástrofe, como cazador de catástrofes, que sería la dramaturgia, es decir, hay mayor catástrofe que la desaparición del ser humano, ¿no? Pero bueno, la idea de ese Apocalipsis me interesaba no solo desde ver a presidentes de gobiernos hablando, que podría haber sido la película de ciencia ficción, sino verlo desde una familia. Entonces estos son personajes portavoces de un apocalipsis, pero lo que vemos son las pequeñas vidas de cualquier persona. Me ha interesado mucho también en el teatro la posibilidad de trabajar con situaciones y personajes, ¿no? Me interesa mucho, he hecho muchos talleres sobre personajes complejos y creo que esta idea de unos personajes que se enfrentan a algo tan terrible como la muerte, pues me daba la gran posibilidad de trabajar
cualquier parte del ser humano, ¿no? La escala humana, trabajar lo más metafísico, pero luego también las pasiones más bárbaras. Bueno, digamos que y también me interesó mucho el Apocalipsis como la necesidad de un cambio. En la obra hay una obsesión ideológica también por un mundo que está fatal y que necesita un cambio. Bueno, pues colocamos el mundo delante de un apocalipsis. Estuve con unas lecturas de Bauman, en el que Bauman hay un momento en Los tiempos líquidos que dice que tenemos que el descuidado jardín, cuidar el descuidado jardín, dejar de ser cazadores y atender el descuidado jardín. Bueno, pues eso fue otro de los motores, decir, bueno, que venga un apocalipsis, que venga una catástrofe para empezar de nuevo. Ese fue otro de los motores de la obra importantes. Es decir, es una obra que, a pesar de que habla de la muerte, habla de la vida, habla de la necesidad de... los personajes están a punto de morir, pero no es una obra que habla de la muerte. Habla de 5 maneras diferentes de enfrentarse a la vida, 5 maneras diferentes de levantarse por la mañana y cómo vives, con esta situación a veces apocalíptica. De entre esas 5 maneras de enfrentar la vida, una es la de un actor. ¿Qué función fundamental tiene el teatro como elemento y como ontología para entender la vida? Pues bueno, quizá posiblemente apareciera del teatro como el protagonista porque es la que más conozco, la manera de enfrentarse a la vida del teatro, porque creo que es el territorio del juego y de la máscara, el territorio, y creo que el teatro tiene la gran posibilidad de transformar el dolor en muchas cosas. Para mí yo creo que el teatro es ese espacio maravilloso donde gestionamos el dolor y lo convertimos en belleza, lo convertimos en humor, lo convertimos en reflexión, lo convertimos en juego, en sorpresa, y bueno, creo que el personaje de hecho hay 2 actores en la obra. Quizá el que más defiendo es al personaje que vive con el teatro, porque vive con esa gran posibilidad de jugar a las máscaras, de transformar el dolor en ficción. De algunas de las críticas o de los comentarios críticos de Hilvanando Cielos, de su presentación en Buenos Aires, que ha acontecido antes de que se presentara en Madrid, citaban a Chekhov. ¿En qué medida Chekhov o el espíritu chejoviano del final de una época te afecta en esta escritura? Pues, bueno, Chekhov ha sido, para mí, cuando tenía la edad de muchos de vosotros, yo Chekhov no podía con él. Me resultaba un autor absolutamente aburrido, y no, digamos que no, me parecía que lo veía en el terreno del realismo. Yo estaba muy por Artaud, por otras cosas, pero ahora me he dado cuenta que Chekhov para mí es ha caído el apocalipsis. Para mí Chekhov ahora ha sido como posiblemente el gran maestro, porque ha sido para mí el maestro de las lupas humanas. Es el autor que le dedica muy poco a la acción dramática, aparentemente a la fábula, y se dedica a mirar al ser humano, se dedica a mirar con una complejidad, y es el gran inventor, yo creo que de las lupas, el que de pronto los personajes no ocurre prácticamente nada, pero los personajes ponen lupas sobre la condición humana y de pronto expresan como la gran complejidad, ¿no?, del ser humano. Y para mí, digamos que sí que había algo de esas lupas, de estos personajes que están ante esta gran catástrofe y de pronto nos hablan pues de los grandes problemas, de la fugacidad de la vida, del deseo, y todo ello, como hace Chekhov, mientras comen, beben, desean,
son seres vivos, ¿no? Y aparece, creo que la obra tiene algo chejoviano porque es también una situación donde no hay demasiados acontecimientos y los personajes, la fábula a veces se detiene y los personajes hablan de lo que nos interesa a los seres humanos, ¿no? Y lo que nos ha interesado siempre, como hay un momento que caen las flores de un árbol, la jacaranda, y se habla de la fugacidad de la vida, como en Chejov. Chejov para mí también tiene algo que me parece fascinante y lo descubrimos en un taller de dramaturgia, que es un autor omnílogo, que habla a los seres humanos. De vez en cuando hay personajes en Chejov que no hablan, dejan de hablar, pasan de hablar de los problemas más de las parejas y de pronto hablan a los seres humanos. Y esto quise también trabajarlo en la obra. Hay el interlocutor muchas veces no solo son la madre y la hija, que son los que sustentan la acción dramática, sino que hay veces que los personajes hablan al resto de el interlocutor es el ser humano. Y yo creo que ese es uno de... Me parece que los grandes autores, en Shakespeare, en Chejov, en Tennessee Williams, en Coltés, hay siempre algún monólogo, hay momentos que el interlocutor es el ser humano, le hablan y creo que Chejov es magnífico, ¿no? Como en el último monólogo en Sonia, en el tío Vania, como hay muchos momentos en los que los personajes hablan, bueno, y sí, hay algo de una admiración a ese Chejov que detiene la acción dramática y los personajes hablan a los... Bueno, nos continúan como hablando. Citabas a Shakespeare, también, claro, cómo no recordar a Cordelia, cuyo nombre ahí está, ¿no? Shakespeare, Chejov, Tennessee, Coltés, ¿serían referentes claves en tu escritura? Sí, creo que de todos, por supuesto que de todos he aprendido, y en mis talleres hacemos muchas veces caligrafía de estos autores porque creo que se puede aprender muchísimo de todos ellos. Shakespeare también fue... Bueno, esta obra nace también de un taller de escritura que se llamó Hacia un teatro ebrio, en el que, bueno, fue muy divertido porque era un taller de la SGAE de Valencia, donde aquí hay una persona que participó, bueno, y bebió también, en el que nos dedicamos a beber vino y a escribir. Aparentemente podía parecer muy frívolo un taller donde la gente se junta y bebe y abre botellas de vino. Pues fue el taller más científico y más donde encontramos más claves de dramaturgia. Nos dimos cuenta, porque escribíamos, leíamos, que una gran parte del teatro, del gran teatro, los personajes eran personajes ebrios de poder, pero muchos ebrios de alcohol, ¿no? Por ejemplo, el Tennessee Williams, porque el alcohol, la ebriedad permitía que los personajes, las arratonadas tablas del realismo, de pronto pudieran estar allí, pero también alzaran el vuelo, ¿eh? Entonces Wojciech tiene una gran... mata a María y luego cuando vuelve está ebrio. El rey Lear tiene una gran ebriedad de poder, pero también está la ebriedad de la locura. Macbeth y Lady Macbeth están ebrios de sangre, pero también hay un momento que también están ebrios de alcohol. En Tennessee Williams casi todos los grandes personajes están en un momento dado ebrios. En Chejov corre a raudales... denominaciones de origen. Exacto, sí, sí. Y bueno, hicimos como una especie de manifiesto hacia ese teatro ebrio, que para mí fue clave para escribir la verdad que la obra de Hilvanando cielos. Y fue además un descubrimiento compartido en un taller. Y la ebriedad permitía también algo que
que es muy importante, que lo que serían las perlas de la dramaturgia, que son las anagnórisis, ¿no? Serían como los orgasmos teatrales, los reconocimientos, con la ebriedad son mucho más poderosos los orgasmos teatrales, las anagnórisis. Pensando en La gata sobre el tejado de zinc caliente, el momento en el que el personaje ebrio descubre que se va a morir, digamos que la ebriedad es como la ebriedad permitía que muchos de los grandes elementos de la dramaturgia se potenciaban. También nos dimos cuenta que había un peligro, que una cosa era la ebriedad y otra cosa la borrachera. Si el autor se emborracha de una fábula muy compleja, de pronto perdía teatralidad. Si a lo mejor la locura era tan grande que no había un anclaje a lo real, también la borrachera también, pero el punto de la ebriedad. Y bueno, entonces decidí en esta obra, parte de aquello que estuvimos descubriendo, intentar ponerlo en acción. Y bueno, salió el gran personaje ebrio, que era es el personaje del abuelo, que claramente es un personaje alcohólico, pero al mismo tiempo es in vino veritas, es el personaje capaz de decir las verdades, ¿no? La ebriedad, que también me interesa mucho de la ebriedad, la posibilidad una persona ebria puede pasar por la escala humana, puede pasar del llanto a la risa, la musculatura emocional del personaje de pronto es muy grande, porque puede haber un glissando emocional en el que alguien borracho de pronto puede decir una frase, y eso en Chekhov hay algunos momentos en La gaviota, en algunos personajes donde el personaje llora, pausa, ríe, dice una cosa sobre una cosa banal, luego habla de un tema trascendente, y yo creo que eso es la joya para el actor, darle al actor la posibilidad de trabajar, de hacer estos grandes cambios emocionales, de pasar A mí me ocurrió una vez una cosa que me dio una de las claves dramatúrgicas más importantes de mi vida. Me encontré con una persona al que hacía mucho tiempo que no había visto, y había habido un conflicto. Entonces, bueno, esta persona, nada más verme, me dio un abrazo enorme, como si hubiera encontrado a la persona que más deseaba ver en ese momento. Me abrazó, y mientras me iba abrazando me decía, bueno, qué alegría, Paco, de haberte visto, este momento era el más esperado del mundo. Dice, pero bueno, también es verdad, mientras me iba abrazando, pero también es verdad que lo que ocurrió fue terrible, y yo no fui el culpable. Bueno, fuiste tú el culpable. Creo que fuiste el culpable, eres un hijo de puta, y si no te vas de aquí te voy a romper la cabeza. Bueno, en un minuto esta persona pasó sin que yo dijera nada, una persona que no está, bueno, con un pequeño desequilibrio emocional, pero pasó del amor absoluto, ¿no?, al odio más grande. Yo creo que eso a mí me dio una de las claves dramatúrgicas más importantes. Eso existe en la vida, ¿cómo no lo vamos a hacer en la dramaturgia? Bueno, esto creo que era por lo de Shakespeare, sí. Era porque en Shakespeare, me parece, y sobre todo en el Rey Lear, que hay un homenaje en esta obra, pues en el Rey Lear está esa gran posibilidad de la escala humana, de pasar en el Rey Lear, pasar de lo más metafísico a lo más terrible, a lo más vulgar. Bueno, y eso ha sido otro de las... Y creo que con la ebriedad, esos cambios de la escala humana son como mucho más fáciles. Igual que creo que la ebriedad, esos monólogos omnílogos son muy fáciles. No sé si habéis visto de Tarkovsky la película de Nostalgia, en la que finalmente hay un personaje que se va a quemar a lo bonzo, pero antes hace un monólogo al mundo, ¿no? y empieza a hablar a los seres humanos. Creo que los borrachos de pronto hablan, sus interlocutores no pueden poner una plaza y hablar al mundo. Digamos que, bueno, la ebriedad, aparte de que la ebriedad tiene la parte de lúdica, yo creo que también el teatro tiene que ser el espacio de la vida, el espacio de
el espacio también de la diversión, el espacio de salir de la tristeza, de salir de lo gris, y digamos que la ebriedad también convertía la obra en una fiesta. Es una fiesta dionisíaca. En la obra se plantea un apocalipsis, pero también un apocalipsis donde hay 5 maneras de vivir, y una de ellas, por supuesto, también es vital, y la ebriedad tiene que ver también con el canto a la vida. Bueno, realmente este taller fue muy luminoso, de dar muchísimas claves para escribir esta obra y para mí, para seguir escribiendo. Estabas hablando antes del arco, de la oportunidad de dar la oportunidad al actor o a la actriz de hacer arcos emocionales que recorran y transiten por distintas emociones y experiencias, y me gustaría saber qué ha aportado a tu condición de dramaturgo tu experiencia actoral y tu conciencia actoral. Pues imagino que, claro, que me ha debido dar muchas, el haber estado de actor en unos 15 montajes, y me he dado cuenta como actor muchos momentos en los que no llegaba. ¿Por qué de pronto no llega? No pasa nada al otro lado. ¿Qué es lo que llega? ¿Qué es lo que funciona? ¿Dónde está la emoción en la acción dramática? Yo creo que sí que me ha aportado mucho todo el trabajo del haber estado, la necesidad la obligación de no aburrir al público, de mantenerlo, y si lo has sufrido como actor, es como el cocinero que puede probar el plato, ¿no? Y he sufrido mucho momentos de pronto cuando el público que era completamente frío, y vivirlo como actor, digo, ¿qué responsabilidad ha habido? Es dramatúrgica, de que no hemos sido capaces de generar una obra que llegue, ha tenido que ver con lo actoral. Entonces me parece que ha sido la gran cocina, la posibilidad de estar ahí es como la posibilidad de probar. Y también cuando algo ha funcionado, pues eso creo que ya lo recuperas como forma parte de tu patrimonio. Me he dado cuenta lo importante que es, como actor, lo importante que es la partitura, el pensar la obra como una sinfonía, como una partitura musical. Me he dado cuenta que obras que aparentemente estaban muy bien construidas musicalmente, ya se ha generado una gran acción dramática. Y creo que desde el actor eso lo he descubierto mucho, y me ha obligado como dramaturgo a cuidar obsesivamente la partitura musical de la obra, saber cómo hay momentos que tienes que hacer sticomitias, pero de pronto tienes al público, el público está enganchado por el ritmo, y entonces puedes hacer un monólogo. Creo que eso ha sido un descubrimiento, creo que desde la parte actoral importante, desde el intérprete, de ver cómo ha funcionado la partitura musical. Y la escritura pedagógica, los talleres de dramaturgia, el proceso formativo, ¿cómo se devuelve a la propia práctica dramática? ¿Cómo se devuelve? ¿Qué preguntas vuelven al Paco Zarzosa autor? Con los talleres. Sí. Pues, claro, como al tener que... a mí me aburre mucho cuando en un taller repetir lo mismo, ¿no? Entonces, claro, tengo que buscar, es un diálogo constante. Además tengo algunos alumnos que se han presentado en varios talleres. Creo que ha sido mi gran diálogo con no poder quedarme con fórmulas, sino siempre estar como poniendo en cuestión y también el poder transitar por diferentes dramaturgias. A mí me ha interesado mucho trabajar desde textos más postdramáticos. He hecho una pieza que está más parecida a La máquina Hamlet, pero también me ha interesado mucho imitar digo imitar sin vergüenza, la escritura de Ibsen,
en una pieza del Pato Salvaje. Creo que es lo fascinante del buen teatro es que todo el teatro es bueno, tanto un buen vodevil, una pieza postdramática, una tragicomedia, una comedia, un drama. Y me parece que los talleres me han dado la gran posibilidad también de compartirlo y de investigar con otras personas los límites del drama, que son inmensos, y hay unas grandes posibilidades en cualquier género, en cualquier... ¿Cuáles son tus campos ahora mismo de investigación? En el proceso autoral, me refiero. Pues ahora estoy en un taller que lo he llamado hacia un teatro inflamable. Y tengo muchas ganas de dar porque lo empecé en Barcelona con unos alumnos de la Beckett y de unos resultados, la verdad que muy buenos. Y nos sorprendimos todos de ello. Y estuvimos trabajando la necesidad de crear un teatro inflamable, un teatro en el que, sobre todo, invertir en la situación, en situaciones inflamables, en la que en cualquier momento los personajes podían arder por combustión espontánea. También estuvimos descubriendo que una gran parte de la ebriedad también ayuda, porque el alcohol hace inflamable, pero buscar la posibilidad de que alguien que vea esa situación dice, es que esto va a arder en cualquier momento. Creo que eso tiene una gran potencia teatral. Buscar situaciones donde el espacio, a lo mejor la relación del espacio con los personajes sea inflamable, ¿no? Y creo que cuando llegamos a ver a un actor incandescente, en ese punto que está a punto de arder, pero no vemos las cenizas, creo que eso nos genera y también por la necesidad de la emoción. Yo reivindico completamente la emoción, igual que también el humor, la emoción en el teatro. Y creo que para la emoción necesitas la incandescencia, actores que puedan estar en ese territorio de la fiebre, de la febriles. Me interesa mucho para que esta incandescencia también el poder trabajar con que el espacio es un personaje. Siempre le he dado una gran importancia a los espacios dramáticos y creo que personajes que puedan ser una atmósfera muy inflamable, con personajes muy inflamables pueden generar esta idea de... También con toda la idea de acercar lo que he dicho al principio, acercar la mano al fuego. Estuvimos trabajando sobre una situación y decimos, bueno, vamos a acercar la mano al fuego, ¿no? Y entonces el conflicto, si pensamos que el conflicto está en Valencia, bueno, pues la situación tiene un peligro, porque puede ser, pero no es lo mismo que esté ya en Cuenca, que el conflicto esté en Madrid, que esté en el Retiro, que esté aquí. Y lo que nos dimos cuenta en el taller es que el gran conflicto es cuando el conflicto está dentro del personaje. Los personajes incandescentes son cuando la acción dramática revierte en el propio personaje. Yo creo que esa es la diferencia entre acción y acción dramática. Cuando la acción genera un movimiento interior. Entonces, en el taller lo que estuvimos trabajando es cómo acercar el conflicto, que finalmente los conflictos tienen que hurgar en el ser, tienen que hurgar, tocar el personaje, que es cuando ahí aparece, yo creo que el milagro del drama, ¿no? Que es cuando aparecen las emociones, la complejidad, cuando el conflicto. Por eso, en Hilvanando Cielos, el apocalipsis no me interesaba verlo desde un punto de pensando en la humanidad o en los países, sino 5 personajes que tienen el apocalipsis, cómo viven dentro. Acercar la mano al fuego es, por ejemplo, si aparece en una obra, aparece la relación de alguien con su hijo, y esto solo genera una relación de padre e hijo, pero si ese hijo es una proyección, acaba siendo una proyección del personaje,
me parece que eso es una gran manera de acercar la mano al fuego. Y os invito a pensar, a reflexionar a veces sobre eso cuando los conflictos acaban siendo, bueno, a lo mejor es muy obvio, pero para mí ha sido importante esta reflexión de que cualquier conflicto finalmente creo que la potencia es cuando genera un dolor, cuando genera es una proyección en un conflicto concéntrico con el propio personaje. Paco, estabas hablando de la cercanía, de la aproximación, de llevar el conflicto al lugar en el que estamos y en el que somos. Y me gustaría que hablaras del Alma se serena y del Cabañal. Pues el Alma se serena fue una obra que nació desde la rabia. Es una obra que hicimos Lluïsa Cunilla y yo, escribimos, y en ese caso el impulso fue un impulso más político. Hicimos un cabaret político que era sobre un barrio en Valencia con un patrimonio arquitectónico maravilloso y sobre todo un patrimonio de seres humanos, de una calle donde la gente todavía en verano sale al fresco, hay todavía solidaridad, y un barrio que hay un genocidio para mí en ese barrio. Y Lluïsa y yo decidimos pues escribir una comedia muy a lo Jardín Poncela, pero con muy mala baba, fue todo un experimento porque generó en Valencia, pues generó una especie de catarsis así. No pudimos representarlo en ningún teatro público porque era una obra que atacaba mucho a las instituciones y lo hicimos en un pequeño teatro de títeres en la zona cero, y era maravilloso ver a muchos adultos pues sentados en sillas de niños asistiendo a una obra que de pronto importaba mucho lo político. Y ahí nos dimos cuenta, Lluïsa y yo, porque no habíamos hecho una obra a lo mejor donde el compromiso era tan claro, y nos dimos cuenta el valor que tiene, la posibilidad que tiene el teatro de ser portavoz de ideas. Y tratamos, era una comedia y los personajes estaban tratados también desde la complejidad, había ebriedad, estaba todo esto, pero el impulso fue un impulso muy político de atacar y de tratar varios de los conflictos que había en la ciudad, y fue además una necesidad que tuvimos queremos hablar de esto, estamos como dramaturgos necesitamos denunciar, digamos, una obra muy diferente a la obra de Hilvanando Cielos. Yo creo que es maravilloso el poder también trabajar con diferentes géneros, poder trabajar, y en la compañía con Lluïsa intentamos que cada obra que escribimos, intentar hacer siempre algo diferente, probar géneros nuevos, creo que ese gran el juego es maravilloso, el no quedarte solo en un género. Has citado a Lluïsa, compañera de viaje de Hongaresa, y pues también con una escritura muy próxima, ¿no? Hablando de esta cercanía, seguramente has sido director de textos de Lluïsa desde Hongaresa, habéis escrito a la Limón, habéis hecho 2 piezas que han constituido un espectáculo. ¿Cómo te ha nutrido también este diálogo con una autora como Lluïsa? Ha sido como fundamental. Además, Lluïsa, lo que he escrito hubiera sido imposible sin ella, y ha sido, creo que la posibilidad de compartir con otros dramaturgos, compartir nuestro oficio, poder leer las obras, poder también probar a escribir juntos para el oficio, y en mi caso, para mi oficio ha sido fundamental, porque ha habido un diálogo constante, casi a veces diario, de hablar sobre dramaturgia, de descubrimientos, ser generosos con los descubrimientos de cada uno en diferentes aspectos de la dramaturgia.
bueno, para mí y seguir también el viaje de una autora, en este caso como Lluïsa, que ha escrito más de 50 obras, ha sido muy importante. Yo creo que entre los dramaturgos nos podemos ayudar muchísimo, el poder compartir, el hecho de leer las obras. Nosotros seguimos, está muy bien poder leer la obra, que te pasen la obra, pero también poder leerla con el otro y hablar sobre este arte tan misterioso y tan complejo como es la dramaturgia. Con Lluïsa, por ejemplo, cada vez que hay un descubrimiento, en un taller lo compartimos, ella también, hace poco hablábamos sobre lo de la lupa, el cómo los autores, cómo en una obra distribuyen la información, la necesidad de la información para que la fábula siga avanzando, y los momentos de lupa, ¿no? De los momentos en los que los personajes ofrecen. Y decimos, bueno, pues por ejemplo, Ibsen, ¿cuánto tiene de lupa y cuánto tiene de información? El hecho de estar en un constante... ¿Qué pensáis, por ejemplo, de Chekhov? ¿Cuánto invierte Chekhov en lupa y cuánto en la información? Pensando en las tres hermanas, el tema de Moscú. ¿Cuánto creéis que invierte en lupa? Si hubiera que hablar de un porcentaje. ¿Quién se atreve? 70 lupa, 30 información. Bueno, ¿quién más dice algo? Pues en el caso de Chekhov yo diría el mismo porcentaje, en las tres hermanas en concreto. De 50 y 50. No, 70-30. 70-30, vale. En Ibsen, por ejemplo, sí pienso en 50-50. Vale, eso es interesante. 50-50. Sí. ¿Quién más, por ejemplo, de Chekhov, quién más piensa? A ver. ¿Por qué Ibsen son 50 y 50? Yo tengo la sensación de que los personajes de Ibsen han sido muy mirados, muy comprendidos, y al mismo tiempo los contextos, las circunstancias son muy claras y están perfectamente integrados, con lo cual me da la sensación de que él era un gran observador de las personas y una persona muy viva en su tiempo, muy receptiva a todo lo que ocurría, con una sensibilidad no solo artística, sino también política o sociológica. Luego cada obra tiene a lo mejor matices. En El pato salvaje, por ejemplo, que también está eso, pero yo tengo la sensación de que carga un poco más hacia la debilidad o el conflicto interno de los personajes que en otras, pero en general sí, para mí Ibsen es más un 50-50. Sí, porque yo creo que en Ibsen también la manera en la que avanza la acción dramática tiene que ver mucho con los descubrimientos que los personajes van teniendo. Es la manera en la que, como vamos descubriendo en El pato salvaje, y eso necesita de una inversión en información. Y yo creo que Chekhov, bueno, lo de 70-30 lo habíamos hablado también con Lluïsa, que puede ser. Y bueno, pues esos son descubrimientos que los vas teniendo cada día de poder compartir con otros. Creo que es magnífico el poder compartir con otros escritores, dramaturgos, porque tenemos este gran trabajo de soledad, pero luego yo creo que se aprende, bueno, yo aprendo mucho en los talleres y con Lluïsa es constante ese aprendizaje. Hemos hablado de combustión, hemos hablado de briedad. Yo recuerdo que tú citabas a Francisca Aguirre, a la Premio Nacional de Poesía, que decía que en todo poema siempre hay una parte de misterio, y el misterio es una parte constitutiva del poema. Me gustaría que nos hablaras del misterio en tu obra, porque antes has hablado precisamente de lo misterioso. Sí. Sí, bueno, Paca, es curioso que decía que la poesía tiene que tener misterio, precisión y conciencia. Y yo creo que en el teatro y en la dramaturgia también lo estuvimos trabajando. Me parece que los tres elementos son muy importantes. Para mí el misterio sería como, quizá también porque empecé a escribir poesía y ser actor, y
y el elemento de lo misterioso, de lo metafísico, y creo que en el teatro me parece que para mí es fundamental. En muchos de mis talleres trabajo que los personajes tengan conflictos verticales. Suelo trabajar, el personaje para mí complejo es el personaje que tiene conflictos horizontales, que serían los conflictos los que se genera la acción, los conflictos amorosos, laborales, los conflictos que ponen al personaje en la realidad y son los que dan muchas veces ese punto de que son personajes reconocibles por las relaciones familiares, las relaciones laborales. Los verticales serían como los conflictos que generan misterio, los conflictos metafísicos. Y en los grandes personajes, como Hamlet, en el teatro griego, por supuesto, ahí hay un exceso de verticalidad, pero creo que en nuestro teatro me parece que la posibilidad metafísica del misterio, renunciar a ello, creo que es un drama. Yo he hecho en falta en el teatro contemporáneo, he hecho en falta misterio, he hecho en falta metafísica, la verdad. Y en muchos talleres animo mucho. Cuando he dado talleres en Galicia o en Sudamérica, he tenido que, todo lo contrario, rebajar, decir, poner conflictos horizontales o conflictos transversales, que para mí son los conflictos sociales, pero muchas veces nos cuesta, que no sé si por nuestra tradición realista, nos cuesta la parte, y me parece que en el gran teatro español también, en Valle, en Lorca, estaba toda la línea, la posibilidad metafísica de que los personajes se muevan por motivos no... Pensad en Wojciech también, que lo hemos hablado antes. Creo que y creo que la clave de un personaje muchas veces complejo es que pueda tener todo, que tenga conflictos horizontales con una hermana, conflictos con la pareja, conflictos laborales, pero que también pueda tener conflictos transversales, que son los sociales, pero también los conflictos metafísicos, y renunciar a ellos me parece que es una pena. No todos tienen que tener conflictos verticales, ni mucho menos. Pero bueno, por lo del misterio, creo que, no sé, para mí que haya misterio en una obra es uno de los ingredientes más importantes. Quizá porque está hermanado, y el arte siempre está hermanado al misterio de la vida, al misterio de la aventura de vivir en esta cosa misteriosa. Y porque creo que además al espectador le gusta, nos gusta el misterio, nos gusta vivir con el misterio. Paco, estamos celebrando estos 20 años del itinerario de dramaturgia. Aquí están muchos de los dramaturgos y dramaturgas que están escribiendo y que van a escribir, y que constituyen esa quinta generación de autores españoles vivos que están escribiendo, ¿no? Y me gustaría que, desde tu experiencia, les dijeras qué esperas del teatro y qué les animas a escribir. Pues, bueno, yo creo que es que la dramaturgia me parece que es uno de los oficios más maravillosos, porque está todo por inventar. Creo que tenemos un oficio donde yo creo que hemos descubierto el 1 por 1.000.000 de lo que podemos descubrir desde la dramaturgia. Solo con el espacio, el tiempo y los personajes, y saber el valor que tiene el teatro, como cuando hay una gran obra, que es un tesoro, que cualquier persona que ve una obra que le ha gustado, es un tesoro que te llevas para toda la vida. Creo que tenemos la responsabilidad y al mismo tiempo el privilegio, yo creo que de estar, me parece, con uno de los oficios más maravillosos y con más posibilidades porque está todo por inventar.
Y yo no creo, cuando el teatro tiene un exceso de tecnología, puede estar muy bien todo esto, pero me parece que solo con un ser humano, un espacio, teniendo solo las coordenadas de personajes, espacio y tiempo, de verdad que está todo. Y es un oficio que yo me veo como un privilegiado cada día que pienso en este oficio. Un oficio dificilísimo, porque también porque es muy difícil hacer una obra que funcione bien, que salga, y posiblemente tienes que escribir 10 que no van a funcionar. Pero me parece, bueno, que os animo muchísimo a trabajar en, yo creo que uno de los oficios más... yo creo que los seres humanos, no sé, el tener algo, levantarte por la mañana y tener algo apasionante que hacer y escribir una obra de teatro, me parece que es de las cosas más apasionantes. Yo si no escribiera teatro, lo de la ebriedad lo hubiera llevado, pero hasta las últimas consecuencias. Estoy seguro porque creo que es un oficio que hay mucho, que se puede aprender muchísimo. De los talleres se puede aprender. Creo que tenemos la gran suerte de que para ser dramaturga, bueno, pues si vas a ver la exposición sobre el caos y la Caixa Forum, pues te vas a nutrir de dramaturgia. Si escuchas una pieza de Sostakovich, también. Si te tomas un café y oyes hablar a alguien, también. Si vas y subes a las sierras, te nutres de la luz. Todo es un arte, es tan maravilloso, un oficio en el que toda la vida y el arte y todas las artes nos podemos nutrir de todo ello. Yo creo que además es un arte que nos hace, donde está también la mirada ética, que no hemos hablado. Para mí finalmente, si detrás de todo eso no hay una mirada ética, creo que nos obliga también, aparte de mirar el oficio, nos obliga a un posicionamiento ético y como seres humanos muy importante. ¿Dónde colocas la lupa? ¿Sobre qué aspectos? Si eres capaz de construir una gran obra como oficio, pero tu posicionamiento ético es feo o nefasto, pues yo creo que también además tenemos, porque es algo que es algo que vamos a mostrar en ese acto tan milagroso. Hoy es que me he levantado muy depresivo, entonces estoy diciendo todo lo que... darle el valor a este oficio, lo digo en serio, lo estoy poniendo con letras mayúsculas, pero creo que sí, que tenemos este oficio que es entretenido, porque te lo puedes pasar muy bien, porque hay tanto que investigar y además habla de la condición humana, con ese posicionamiento ético. No sé, yo os animo mucho, porque a mí se ha convertido en una manera de vivir, la dramaturgia, en el que gracias también a ella pues ha sido también conocer a muchas personas también con una afinidad por el teatro. Y bueno, os animo mucho a esta aventura de la dramaturgia y del teatro. Paco, estoy segura de que ellos tienen mejores preguntas que las mías y me gustaría también incluirlas en este pequeño diálogo. ¿Cuándo y cómo decides dedicarte a la dramaturgia? Pues, bueno, cuando tenía así como 16 años, 17, escribía poesía de una manera compulsiva y al mismo tiempo empecé a trabajar, a ser actor en el grupo del instituto. Y para mí hubo un momento que necesitaba, en esa experiencia como actor, necesitaba de mezclar como las dos cosas, la poesía y la dramaturgia. Tuve la suerte también de que en ese momento, en ese primer año, de las dos cosas, de ver La cantante calva,
Y yo no había ido, era de una familia obrera, donde yo no tenía ninguna biblioteca, no había ido al teatro nunca en mi vida, y lo primero que vi fue La cantante calva. Y yo vi aquello y dije, esto es lo mío, porque no vi ningún... Es la primera obra que fui al instituto y había un grupo que había hecho La cantante calva, y a partir de ahí empecé a pensar que entre la mezcla de la poesía, de escribir de una manera enfermiza poesía cada día y de ir a dar en el instituto a teatro con un profesor de literatura magnífico que ahí descubrí pues a Valle también, e hicimos un poco de Los corros de un friolera, eso después de pues digamos que la mezcla de la poesía y de la actuación, pues y por eso nunca he olvidado en la escritura la poesía. De hecho ahora la última obra que he escrito, Querencia, que se ha hecho en Valencia, pues es una obra que está escrita completamente en verso. Me han gustado mucho algunos de los autores que más he podido admirar, los últimos, como Thomas Bernhard o John Fosse, autores que han escrito de darle una gran importancia a la partitura, de escribir en verso. ¿Cómo haces para coescribir con alguien? Porque a mí me parece muy difícil escribir algo de cualquier cosa, pero dramaturgia en una obra de teatro junto con otro autor. Pues con Lluïsa hemos escrito 7 obras y en cada una ha sido diferente. Han habido obras desde un monólogo y otro. Empezamos de una manera, creo que lo más sencillo, que era cada uno escribía un monólogo, pactábamos un eje temático, y conforme iba cada uno escribiendo, pues íbamos el idiolecto de los personajes. Hasta que hemos llegado a escribir, como El alma se serena, diálogos. Pues es el juego de pactar. Igual que imagino que haces pactar a personajes, es pactar con el otro las reglas del juego. Pactar una estructura. Creo que lo más difícil y con lo que Lluïsa más nos ha costado es pactar el idiolecto de los personajes, cómo hablan, porque además... y eso yo creo que es con la gran voluntad de ser generoso con el imaginario del otro. Creo que en las obras con Lluïsa hay mucho de la voz de Lluïsa y también hay de mi voz. Es escuchar. Pactar creo que el idiolecto, la manera particular en la que hablan los personajes es lo más complicado. Y yo creo que lo otro es el oficio, es pactar la estructura, más o menos los personajes, cómo dosificas esa información necesaria, luego la libertad de las lupas de cada personaje ya tiene que ver con leer y releer al otro. Yo creo que gracias al oficio el oficio es lo que nos permite, y la generosidad de querer trabajar con el otro, igual que haces hablar a varios personajes, no creo que esté tan lejano nuestro trabajo en la escritura a la dialéctica de poner a varios personajes a hablar, como poner varios dramaturgos a hablar. Yo os animo mucho también a escribir en grupo. ¿Sí? No sé si has dirigido todo lo que has escrito o permites que tus directores dirijan tus textos, pero en el segundo caso, ¿hasta qué punto te enriquece, te cabrea o te perturba que alguien dirija un texto tuyo y que no veas eso que tú querías contar o que lo veas más engordado? Sí, yo he tenido la suerte y la desgracia de... Por ejemplo, ahora mi última obra, Querencia, se está ahora pasando en una sala de Valencia y me la ha dirigido un actor que había dirigido muy poco y he hecho una obra que digo, nunca hubiera llegado tan lejos como tú. Y ahí he tenido la verdad que una suerte enorme. Luego la obra está funcionando muy bien porque creo que he entendido y ha hecho volar. Yo cuando vi la obra vi que había sobrevolado. Yo había presentado un material y ese director con esos actores
volaron. Sí que hubo momentos que dije, creo que en la escritura pudo haber más vuelo. Y también he tenido pues la otra experiencia, la experiencia de cuando la dirección y los actores de pronto han achatado. Digo, si yo desde la dramaturgia busqué complejidad, busqué preguntas, busqué que el personaje tuviera... y lo que más me ha dolido siempre es cuando se ha dañado el posicionamiento ético, porque lo otro, bueno, pues tiene que ver con cuando el director por un capricho estético a veces, o por una obsesión ideológica, o por... de pronto te achatan el... Pero claro, tú estás vivo, entonces ellos pueden aprovechar eso. Claro, y yo es lo que deseo es que la obra vuelva. Con el director, has estado en los ensayos, has podido intervenir. Han habido directores que sí que han permitido ese diálogo, otros que no. Y también ha habido casos en los que yo he preferido, como en esta última, he preferido no estar, porque tenía tanta confianza en los actores y en el director, que digo, prefiero también encontrarme con la aventura, porque también yo estoy acostumbrado a estar en todo el proceso con mis obras, y también me pareció una aventura muy interesante eso. Tú también has dirigido obras tuyas, no es que no lo sé, si has sí. dirigido tus propios textos. Sí, sí. ¿Eso no es un poco contraproducente a veces? Porque la mirada a lo mejor se estrecha, ¿no? Tú has escrito la obra, tú la diriges, no hay ese vuelo que dices que es fantástico cuando ocurre, cuando alguien ve o puede despegar el texto que tú no hayas visto. Es un peligro, puede ser, lo que tú dices, y yo me lo he planteado a veces, me he planteado si al dirigir tu propia obra caes en ese peligro de estrechar el imaginario. Yo estoy muy contento de esa última experiencia, pero también, bueno, muchas veces he dirigido porque no he tenido más remedio que dirigirlo, porque hubo un consejo que me dio mi José Ruibal, un dramaturgo que, bueno, murió hace tiempo, cuando yo empecé a escribir, y este hombre, bueno, había estado en Nueva York, era un hombre mucho más hermanado con la vanguardia, con el surrealismo, y en un momento en el que sobre todo estaba, y me dijo, Paco, yo tenía 20 años, había escrito una obra, y dice, que no se te pudran las obras en el cajón, porque él había padecido el que escribía y sus obras no se representaban. Y entonces monté una compañía y bueno, ha sido gracias a ello también, gracias a montarlas, el que yo creo que he podido también aprender como dramaturgo, ver cómo funciona, cómo no funciona, y también las obras han ido poco a poco teniendo una visibilidad en un teatro más bien alternativo. Es verdad que también me ha obligado a dirigir mis propios textos y bueno, puede ser que sea contraproducente. También hay veces que también algunas obras digo, bueno, creo que he dirigido, o entre las posibilidades que tenía, creo que es mejor que la dirija yo que otros directores que pueden achatar el imaginario. Yo creo que es fantástico poder encontrar un director y unos actores que puedan... Pero me parece que la experiencia de poder dirigir tú mismo antes de que se pudra en un cajón también es importante. Y os animo también a poder, cuando se encuentra un equipo que de pronto puedes encontrar actores y directores, y en un momento dado también tú dirigir tu propia obra, pero me parece que no se os queden las obras o muchas seguidas es importante pasar también primero por una lectura dramatizada. Creo que es donde nos podemos aprender mucho, y yo, para mí aquí fue clave, que me lo dijo este hombre, me dijo, Paco, que no se pudran, y bueno, y para ello he tenido que padecer mucho, tener una compañía con todo lo que significa también el mantener una compañía teatral. Ya son, bueno, a punto de cumplir 19 años, muy complejo, pero bueno, creo que los autores que estamos en la compañía hemos podido también, muchas veces montamos las obras que no querían, otros porque la veían muy hemos puesto en escena obras como por ejemplo Aquel era infinito, que luego fue el Premio Nacional de Literatura Dramática,
y ahora la hemos vuelto otra vez a hacer, y la gente dijo, eso no es teatro, pero si eso es pura literatura. Bueno, pues luego Lluís ha ganado el Premio Nacional de Literatura Dramática. Cuando la hicimos, luego hemos hecho obras en las que nos han insultado de hacer un teatro. Pero bueno, queríamos, nosotros como dramaturgos habíamos tenido un impulso de escritura, y queríamos ver su funcionamiento. Y si nos habíamos equivocado, también, ¿en qué nos podíamos haber equivocado en eso? Entonces yo creo que... Y en eso podemos ser valientes, en decir, bueno, no hace falta... Está muy bien poder conseguir subvenciones, poder conseguir una producción, pero muchas veces con tener el deseo de querer hacer una obra se puede hacer, si encuentras actores afines que sigan tú. El otro día iba un compañero de ese taller de teatro ebrio y Sí. decía que el taller había surgido como una especie de texto, manifiesto sobre lo que había sucedido ahí. No sé si tienes pensado hacer algo con ese texto o estar en alguna parte. El del teatro, bueno, estuvimos haciendo como... Bueno, Javier Sauquillo es el que estuvo en el taller. Bueno, estuvimos trabajando con un manifiesto que creo que está todavía como abierto, y que me gustaría, porque se hizo otro en Barcelona también, y allí dio otros, la ebriedad catalana es diferente, y dio como un material. Me gustaría volver a hacer otro y quizá juntar como todas las, porque han salido cosas bastante alucinantes de cada uno, cómo vio ese material, y sí que quizá con otro tercer taller. Lo he propuesto a la SGAE de aquí, pero no me han recibido. Pero bueno, creo que ha sido muy interesante, y también se generó un texto, los alumnos, que ahora se va a hacer también en Valencia, La Ronda del Miedo, que salió también del propio taller, que estuvimos trabajando sobre la estructura de la ronda de Schnitzler. Y bueno, y que luego Sergi Belbel utilizó la misma estructura, la utilizó con Caricias, y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo con el miedo, ya que vivimos en una sociedad atemorizada, y como también nos pueden atemorizar, hicimos una ronda del miedo con personajes ebrios en diferente ebriedad. Yo creo que no tenemos que tener miedo a poder también... hacer palimpsestos, a reescribir. Yo ahora, yo cuando era más, tenía vuestra edad, la edad de los más jóvenes de vosotros, digo, ¿cómo escribir sobre una obra que ya existe? Ahora cada vez hago más reescrituras sobre... en la última obra aparece, en Querencia, aparece una actriz y un crítico teatral que se convierte en crítico taurino. Bueno, pues ella es una Medea, y en todo momento hay una relectura, una reescritura de personajes teatrales. Creo que tenemos, aparte de todo lo que os he comentado, nuestra tradición es tan maravillosa el poder reescribir, igual que han hecho los pintores o los músicos, como los brasileños, a partir de Bach, Villalobos hace las Bachianas, pero luego Gilberto Gismonti hace sobre la... Creo que ese trabajo también es maravilloso. Aparte tenemos, no solo es que tenemos este oficio, tantas posibilidades, sino que además podemos beber de nuestra tradición. Y decir, bueno, si Schnitzler hace la ronda, Sergi Belbel hace Caricias, vamos a hacer ahora nosotros. Vamos a... también os animo mucho a eso, a poder... Y por eso que empaparse de nuestra tradición para poder luego romperla. Y como lo hace también Heiner Müller con la máquina Hamlet, pero lo hace Angélica Lidl con Macbeth, con el Rey Lear, con Ricardo III. Creo que también tenemos esta gran posibilidad de jugar a la tradición y a romperla y dinamitarla, ¿no? La dramaturgia infantil y juvenil. Pues... De los textos que se escriben para los
a los niños, a los adolescentes? Bueno, yo creo que es una... como antes también comentaba, creo que cualquier dramaturgia, desde el teatro, el cabaret, me parece que cualquier género es bueno. Yo solo he escrito una obra juvenil, me cuesta muchísimo, la verdad, creo que es muy... Pero me parece que es un género igualmente, me parece interesante. Creo que cuando he visto un buen texto de teatro infantil o teatro juvenil es cuando aparecen los elementos de la sabiduría dramatúrgica, y creo que además se puede ser muy valiente, porque los niños tienen la gran posibilidad de aceptar cualquier experimento y cualquier vuelo dramatúrgico. Me parece que a veces les hemos tratado un poco mal a los niños desde el teatro, tratándolos un poco de tontos en una dramaturgia que a lo mejor, igual que creo que hemos tratado de tontos a los espectadores adultos, ¿no? O por el teatro o por las necesidades comerciales. Yo siempre creo que el público es más inteligente de lo que creen los programadores culturales, y los niños posiblemente también son mucho más inteligentes que cuando el gran teatro infantil, yo creo que es el que lo trata con complejidad. Vi una obra hace poco magnífica de un teatro infantil en Valencia, en el que había un hombre que estaba durante un minuto riéndose en la primera fila en una gran pausa dramática, y todos se reían los niños, porque no se sabía qué pasaba. Y le preguntan: bueno, ¿y quién es este hombre? Y él dice de pronto, soy la copia de mí mismo. Y los niños se murieron de risa, soy la copia de mí mismo. Entonces, a mí me parece que tenía mucha metafísica esa de alguien que es la copia de sí mismo. Y los niños, de verdad que fue como... Y habían adultos que no se rieron. Bueno, a mí me pareció muy gracioso como dos elementos de la dramaturgia, como es el silencio, el gran silencio dramático, y de pronto este oxímoron, esta cosa de que uno es la copia de sí mismo, de pronto funcionó de una... Yo creo que también es un género maravilloso el teatro, como cualquier... Creo que la zarzuela pues también puede estar muy bien, cualquier género es bueno. Paco, creo que tenemos que ir más o menos terminando, y te propondría, si te parece, para terminar, un pequeño juego. Dado que hemos hablado del juego como un elemento clave en el teatro, te propongo un pequeño juego. Yo te lanzo una palabra y tú me propones qué significa para ti o qué te trae esa palabra. ¿Te apetece jugar? ¿Sí? ¿Qué me trae la palabra? Sí. Sí. ¿Jugamos? Vale. Venga. Belleza. Anfitrión. Sonrisa. Espanto. Valencia. Indicación. Humor. Sangre. Misterio. Botas de montar. Pues yo creo que con este juego y con la promesa de Valencia, de misterio, de poesía, de belleza y de sonrisa, le damos las gracias a Paco por toda la sabiduría que nos ha permitido compartir. Gracias.